Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, porque hoy tenemos un tema que, bueno, va a dar mucho de qué hablar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, señores y señoras, prepárense porque el mundo del espectáculo turco está en llamas. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero darles las gracias por estar aquí, por darle play a este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en estas locuras. Y hablando de locuras, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Denle al botoncito rojo o activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, aquí siempre estamos al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, los famosos y por supuesto, el drama. Así que suscríbanse, es gratis y los mantendrá actualizados. Bueno, ahora sí, vamos al grano. El 16 de julio de 2025. Esa fecha ha marcado un antes y un después. ¿Por qué? Porque ese día, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, nos dejó a todos con la boca abierta. Y no me refiero a una nueva serie, ni a una campaña publicitaria. No, señores. Me refiero a algo mucho más personal. Para entender bien el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos que Hande y Kerem, además de ser colegas de trabajo, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, Senkalkam, para los que la vieron en su idioma original. Y vaya que nos robaron el corazón. Sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron reír, llorar, suspirar. Todo. La química entre ellos era innegable, se notaba a kilómetros. Pero la cosa no se quedó en la ficción. Los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora. Los fans, como buenos detectives, empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales. ¿Un gesto de cariño? ¿Una mirada cómplice? Todo era analizado al detalle. Y poco a poco, las pruebas se acumulaban. Viajes juntos, cenas románticas, declaraciones. Parecía que el amor había traspasado la pantalla. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem estaban juntos. Eran novios. El ship era real. Las redes sociales explotaron de alegría. Los fans estaban eufóricos, felices de ver a sus ídolos juntos, construyendo una relación fuera de la ficción. Parecía el cuento de hadas perfecto. Eran la pareja de moda, la pareja soñada. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos. Todo era felicidad. Pero, como en toda historia, a veces el final feliz no dura para siempre. Y aquí es donde llegamos a la noticia que nos ocupa. El 16 de julio de 2025 los medios turcos, siempre al acecho de las noticias jugosas, comenzaron a publicar la ruptura. Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se vino abajo. Los fans no podían creerlo, era como si les hubieran robado un pedacito de su felicidad. Las reacciones fueron inmediatas. Las redes sociales volvieron a arder, pero esta vez con mensajes de tristeza, de incredulidad, de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Había terceras personas involucradas? Los medios comenzaron a especular, a buscar información, a entrevistar a fuentes cercanas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como es costumbre en el mundo del espectáculo, las versiones son muchas y variadas. Algunas fuentes afirmaban que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables. Otras hablaban de problemas de agenda, de incompatibilidad de horarios, de la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus apretadas agendas de trabajo. Y otras hablaban de infidelidades. Sí, como lo escuchan. Rumores de infidelidad. Se mencionó a otra actriz, a un actor. El drama se desató. Las acusaciones volaron de un lado a otro. Las fans, divididas entre la tristeza y la rabia, defendían a sus ídolos a capa y espada. La situación se volvió caótica y la verdad, como suele suceder en estos casos, se hizo aún más difusa. ¿Qué sabemos realmente? Pues, honestamente, muy poco. Hande y Kerem, como es lógico, no han hecho declaraciones oficiales.
Han mantenido un perfil bajo intentando alejarse del foco mediático. Y como suele suceder, el silencio solo alimenta la especulación. Lo que sí podemos decir con certeza es que la ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para los fans. Ver a sus ídolos separados, después de haber compartido tantos momentos felices, es algo que duele. Y la incertidumbre sobre los motivos, la falta de claridad, solo empeora la situación. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, no es un cuento de hadas permanente. Las relaciones, como todo en la vida, pueden tener altibajos y a veces simplemente no funcionan. Y eso, aunque nos duela, es algo que debemos aceptar. En segundo lugar, que los fans, por mucho que amemos a nuestros ídolos, no debemos olvidar que son personas, con sus propios sentimientos, sus propias vidas privadas. Debemos respetar su intimidad, su decisión de no hablar públicamente sobre ciertos temas. Y en tercer lugar, que el mundo del espectáculo es un mundo de apariencias, de rumores, de especulaciones. No debemos creer todo lo que vemos o leemos. Debemos ser críticos, informarnos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Ahora, hablando un poco de las posibles razones de la ruptura, vamos a explorar algunas de las teorías que han circulado, aunque, repito, no tenemos la verdad absoluta. Una de las teorías más populares es la incompatibilidad de agendas. Tanto Hande como Kerem son actores muy demandados, con proyectos en curso y viajes constantes. Mantener una relación a distancia con horarios irregulares y poco tiempo libre puede ser muy difícil. El estrés, la presión, la falta de tiempo para compartir, todo eso puede afectar a una relación. Otra teoría más polémica es la infidelidad. Como ya mencioné, se rumorea que uno de los dos podría haber tenido una relación con otra persona. Esto obviamente es algo que no podemos confirmar y que solo ellos saben. Pero lamentablemente en el mundo del espectáculo, las tentaciones son muchas y las infidelidades, aunque dolorosas, no son algo inusual. Una tercera teoría, menos dramática, es que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones llegan a su fin, sin que haya una razón específica. El cariño, la admiración, el afecto, pueden transformarse y las personas pueden tomar caminos diferentes. Esto, aunque triste, es algo que le sucede a muchas parejas, incluso a las que no son famosas. Y finalmente una cuarta teoría, que aunque no es tan popular no podemos descartar, es que la presión mediática haya influido en la ruptura. Ser la pareja de moda, estar constantemente en el ojo público, ser objeto de críticas y comentarios, puede ser agotador, puede generar tensiones y problemas en la relación. A veces la exposición mediática es demasiado, y puede terminar por desgastar el amor. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo importante es respetar la decisión de Hande y Kerem. Ambos son personas adultas, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y nosotros como fans debemos apoyarlos, desearles lo mejor, y esperar que encuentren la felicidad, cada uno por su lado. Ahora, ¿qué sigue para Hande y Kerem? ¿Qué les depara el futuro? Pues, solo el tiempo lo dirá. Lo más probable es que ambos sigan trabajando, protagonizando nuevas series, películas, campañas publicitarias. Y por supuesto seguirán siendo objeto de atención de los medios y de los fans. Lo que sí podemos esperar es que ambos encuentren el amor, la paz, la felicidad. Que puedan superar este difícil momento y seguir adelante con sus vidas, construyendo su futuro, tanto personal como profesionalmente. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Como ven, la noticia de Hande y Kerem ha dado mucho de qué hablar, y ha generado un gran debate en las redes sociales. Es un tema que sin duda nos ha tocado a todos porque al final, todos hemos soñado con el amor perfecto, con el cuento de hadas eterno. Es importante recordar que aunque la vida de los famosos nos fascina, ellos también son personas, con sentimientos, con problemas, con sueños. Y debemos respetar su privacidad, su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Así que en resumen, hoy hablamos de la impactante noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizamos las posibles causas, las reacciones de los fans y las lecciones que podemos aprender. Vimos las diferentes teorías, la especulación mediática y sobre todo, la importancia de respetar a los famosos y desearles lo mejor. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si fue así, no olviden dejarme un comentario.
Cuéntenme qué opinan de esta noticia, si les dolió, qué creen que pasó, si creen en alguna de las teorías. Me encanta leer sus opiniones. Déjenmelo en los comentarios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo sobre el mundo de las series turcas y los famosos. Y no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de seguirme en mis redes sociales. Todo eso me ayuda mucho. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.